anticipado al comienzo del programa, vamos a seguir con esto que tiene que ver con la vulneración de derechos de los más chicos, pero vamos a hablar con dos adultos que fueron víctimas de violencia, de abuso sexual. Los dos fueron víctimas, los dos después juntaron sus historias, crearon esta fundación o este lugar donde pueden brindar apoyo a quienes hayan pasado por esto, pero nos cuentan también, y esto es muy interesante, de una visión crítica de los medios, de cómo se difunde esto en la cultura y de cómo a veces una persona que tiene una condena por abuso sexual infantil es vitoreada y cómo eso hace mella y hace que muchos no terminen denunciando. Ya mismo les damos la bienvenida a Sebastián Cuatromo y a Silvia Piceda, víctimas pero además responsables de la creación de la Fundación Adultos por los Derechos de la Infancia. Dos trabajadores que militan este tema, que promueven todo lo que sea terminar con esta otra pandemia que es la del abuso y la violencia contra los más chicos. Gracias por estar con nosotros. Hola amigos, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bien, los presentábamos como los fundadores justamente de Adultos por los Derechos de la Infancia, pero antes queremos saber qué los ha llevado a este punto, a unirse y a generar una organización. Sabemos que es la experiencia que han tenido de vida y queremos que nos relaten un poco de eso. Bueno, en verdad, Adultos por los Derechos de la Infancia nace en el año 2012, cuando nos conocemos con Sebastián. Yo venía como mamá protectora intentando proteger a mi hija de un progenitor abusador y venía también juntándome con otras madres para en grupo tratar de entre todas ayudarnos a sobrellevar este desastre que es asumir lo que una mujer tiene que asumir, que es muy difícil asumir que el hombre que alguna vez vos amaste o el que fue tu pareja puede estar abusando de niñas, niños y adolescentes. Es una sensación horrenda. Yo sola no podía tolerarlo y por eso salí a buscar otras madres. Y una madre justamente de estas del grupo me dice, conocí a un muchacho que como vos quiere además salir como a hacer públicas las historias y que quiere hablar del tema del abuso grupalmente y demás, y ahí es como lo conozco a Sebastián, que bueno, que ahora él cuente su parte. Pero bueno, ahí empieza el grupo de alguna manera con estas dos características que tenemos. Una es el grupo de ayuda de pares que seguimos sosteniéndolo desde hace 8 años, y el otro es la visibilización pública del delito, que era algo que Sebastián había tomado como una responsabilidad absoluta como persona adulta y que nuestro grupo también lo tenemos, como también nos damos cuenta que es un modo de sanar, que cuanto más hablamos nuestros dolores de infancia y de nuestros dolores como adultos intentando proteger a niños y niñas víctimas, también sanamos. Sebastián, fuiste víctima también, por eso estabas en esa y por eso se encontraron. Así es, fui víctima del delito de abuso sexual cuando tenía 13 años, en mi caso en el colegio al que asistía como alumno, el Colegio Marianista en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires. En ese contexto mi abusador, al igual que en el caso de otros niños, compañeros míos en aquel colegio, fue un religioso católico y docente de este colegio, el entonces hermano marianista Fernando Pisiocchi. Como les decía, en ese momento yo tenía 13 años, y durante 10 años sobrellevé en silencio y en soledad esa herida, ese trauma, sintiendo que no tenía adultos ni adultas confiables a los cuales poder recurrir en búsqueda de ayuda, ni en mi familia, ni en aquel colegio donde era alumno y víctima del delito, ni en ningún otro lado. Y lo cierto es que recién 10 años después, siendo mayor de edad, logré empezar a poner en palabras el abuso que había sufrido. Eso me llevó a presentar una denuncia penal en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, que originó una causa que después la tuve que luchar durante 12 años, hasta que finalmente en el año 2012, y más de 20 años después de haber sido víctima del delito de abuso sexual, pude lograr una instancia de juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido mi abusador en aquel colegio marianista a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y fue en ocasión de ese juicio oral y público del 2012 cuando hice pública mi historia por primera vez con la sociedad a través de notas con distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que mi largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí,
sino que pudiera empezar a trascender colectivamente, que pudiera servirle a los demás. Y ahí fue en ese 2012 cuando tuve la dicha de encontrarme con Silvia, que también venía dándole ese sentido de trascendencia colectiva a su experiencia de dolor y de lucha, y tuvimos la gran alegría de encontrarnos, de crear esto que hoy es Adultos por los Derechos de la Infancia, esta hermosa realidad colectiva que ya tiene 8 años y que nos lleva a estar por todo el país, como lo hemos hecho muy felizmente en Mendoza. Y también con Silvia, además, tuvimos la gran suerte de enamorarnos y de ser pareja desde hace años. Que es una de las partes bonitas o más bonitas de esta historia. Sebastián, tenías unas ganas de justicia tan importantes y unas ganas de solidaridad y de abrirte también con los demás que pudieran estar pasándolo tan grandes que avanzaste sobre esto. ¿Cómo fue ir a buscar justicia 10 años después? Porque hay muchas personas que lo han sufrido y que dicen ya pasaron 5, pasaron 10, pasaron 20 y ya no voy a conseguir una reivindicación. Y eso hay que torcerlo también, porque ese silencio también es cómplice de los y de las abusadoras. Quiero preguntarte por eso, por esos 10 años, ¿cómo tomaste ese valor y cómo dijiste, aunque haya pasado una década, voy a ir a buscar lo que corresponde, que es justicia? Bueno, ciertamente me costó mucho, sufrí como sufren todas las víctimas de abuso sexual en la infancia, en mi caso a lo largo de esa adolescencia, en silencio y en soledad, cargando con un sentimiento absolutamente injusto de vergüenza y de culpa por el delito del que había sido víctima, que esta es otra de las injusticias básicas que suceden con las víctimas de abuso sexual, como quizás no sucede con las víctimas de ningún otro delito. Lo cierto es que fue un proceso de 10 años en mi caso, y cuando a mis 23 me sorprendió un buen día empezando a poner en palabras y compartiendo este dolor en mi caso con un amigo, que de entrada ese amigo me hizo sentir que no dudaba de mi palabra, se emocionó conmigo, me demostró mucha empatía ante lo que le estaba compartiendo, me hizo sentir que eso era algo muy grave. Digo, y todo ese proceso de 10 años que en ese momento empezó a decantar con mucha fuerza en mi caso, me hizo sentir con muchísima claridad esa convicción de que lo que había pasado era un delito, que no era una cuestión privada ni personal, que al contrario ameritaba recurrir a una instancia pública, como en este caso era el Poder Judicial. Creo que eso me dio mucha fuerza para que en ese momento, 10 años después, me animara solo, sin siquiera tener abogados, a ir a presentar una denuncia penal, sin tener idea además de cómo me podía ir. Claro. Y lo cierto, en esto también, agregando desde nuestra lucha colectiva de todos estos años, cabe señalar que en nuestro país hemos logrado en el año 2015 que se sancionara una ley en el Congreso Nacional que se llama Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Y esa ley modificó el Código Penal argentino, por lo cual, hoy por hoy, en nuestro país, quien sufre un delito de abuso sexual en su infancia puede ir a denunciarlo en el momento que desee. Vale decir que si alguien lo sufre hoy, lo puede ir a denunciar dentro de décadas, que el Poder Judicial va a estar obligado a tomarle su denuncia como si hubiera sucedido ese mismo día. Bien. Esta ley de respeto a los tiempos de las víctimas que logramos en el Congreso Nacional en el año 2015, básicamente modificó los plazos de prescripción legal para que una denuncia sea investigada. Por eso, a partir del 2015 en adelante, quien sufre este delito puede ir a presentar esa denuncia cuando quiera. Y básicamente lo que esta ley vino a dar cuenta es de la gran complejidad emocional y psicológica que tiene para cualquier niña, niño o adolescente ser víctima de este delito, que además una de sus características básicas es que donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar, en todos los sectores sociales. La gran mayoría de las veces las víctimas son las personas de máxima confianza y cariño. Tal cual, tal cual. Silvia y Sebastián, ya tenemos que ir cerrando, pero no quería cerrar sin preguntarle esto a Silvia. Cuando vio en riesgo a su hija es cuando decidió actuar, porque entiendo que también sufriste abuso por parte de un tío, de un compañero de trabajo de tu papá, o antes ya habías podido iniciar este proceso de hablar y decir lo que te había pasado a vos. No, yo el abuso mío lo hablé siempre. Lo que no hice nunca fue asumir el dolor y la vulnerabilidad y la profunda soledad que como niña sufrí. Y eso sí, tuve que hacer el proceso de volver a tener el dolor de mi infancia y asumirlo para poder salir a cuidar a mi hija. Yo siempre digo que mi hija me rescató mi propia infancia, porque lo que yo hice con mi infancia fue dejarla atrás, seguir adelante, tratar de olvidar.
Y en verdad la vida me mostró que eso no se puede hacer, en mi caso yo no lo pude hacer y tuve que asumir que el abuso sexual no estaba tan lejos, estaba en riesgo la persona que más amaba en el mundo Claro. y tuve que asumir varias cosas a la vez, ¿no? Bien. Esto de mi propio abuso, la soledad, la vulnerabilidad, el aislamiento y salir a defender a mi hija. Y algo que quería decir con esto de las denuncias, tanto mi hija como yo estamos agradecidas profundamente a Romina, que es esta piba mayor que viene a decirme a mí, mirá que yo fui abusada por él, porque era el progenitor de mi hija. Y en verdad nosotras a nivel judicial no logramos justicia, ni Romina con su denuncia penal, porque en ese momento, en el año 2009, se consideró que ese delito estaba prescripto, por lo tanto ni se lo investigó, ni yo como mamá protectora pude lograr que el Poder Judicial defendiera a mi hija, jamás ni la protegiera. De hecho, nos tuvimos que escapar, mudarnos, vivimos lejos de nuestra casa por 7 años, vivimos escondidas, o sea, pero lo cierto es que hoy, con una hija de 22 años y después de tantos años de lucha, nosotras estamos agradecidas a la verdad de Romina. Y esto es lo que me parece importante para todos los sobrevivientes y sobrevivientes adultos, que cuando hablamos y decimos, estamos a la vez protegiendo a los niños y niñas que hoy pueden seguir estando en riesgo y estando en contacto con estos abusadores, que no van a parar, no hay una sociedad que los para. Totalmente, totalmente de acuerdo con ustedes. Muchísimas gracias por el trabajo que están realizando. Ha sido un placer para nosotros. Totalmente. Gracias, chicos. Un abrazo gigante. Hasta luego. Y en Mendoza tenemos amigas y amigos de este camino colectivo por todas partes. Bueno. Así que esperamos pronto poder estar por allá de nuevo. Súmennos en esa lista de amigos y amigas. Un abrazo, que sigan bien. Por supuesto, que sigan bien y bueno, fuimos publicando en los Graph las redes sociales y demás para que la gente se pueda comunicar con Silvia y Sebastián si así lo desean. A esta hora